Gracias, Padre, en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y te pedimos y queremos invocar que la presencia y la dirección de tu Espíritu sea con nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El plan de Dios ante la crisis en la parábola del trigo y la cizaña. Ese es el título del tema en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Hace unos días atrás estuve buscando acerca del tiempo y en esas búsquedas por internet encontré un artículo de la página de CNN en español. Y este artículo lleva como título 11 récords históricos de crisis extrema en el clima. Me llamó mucho la atención porque justamente vamos a hablar acerca de algunos elementos que propician el crecimiento de la semilla. Y no voy a compartir los 11 con ustedes, pero solamente quiero compartir 3 de ellos. ¿Sabían ustedes cuál fue el periodo o el momento o en el lugar de las lluvias más abundantes en un minuto? Pues dice en esta página de esta compañía, ¿verdad?, que se dedica a las noticias en diferentes áreas, y dice en ese artículo que este registro pertenece a Union Village en Maryland, Estados Unidos, y menciona que el 4 de julio del año 1956 cayeron 31.2 milímetros de lluvia en un minuto. Pero mire lo interesante, en el artículo menciona que en el Hong Kong subtropical el máximo de nivel de alerta por una tormenta será activado si la lluvia que cae excede 70 milímetros en una hora. Así que al ver esta comparativa podemos darnos cuenta la cantidad de lluvia que cayó en un minuto en ese lugar. Voy a compartir con ustedes este artículo, las lluvias más abundantes en 24 horas. Dice que la mayor precipitación durante un día ocurrió con el paso del ciclón Denise en un lugar llamado La Reunión en las islas del sur del Océano Índico. Y dice esta sección que cayeron unos 1.825 metros de lluvia durante 24 horas en 2 días del 7 al 8 de enero del año 1966. Imagínense cuánta lluvia cayó. Pero vamos ahora al extremo opuesto, el periodo de sequía más extremo registrado. Dice que esto ocurrió en Ariza, Chile. Estuvo durante 14 años sin caer una gota de lluvia. La fecha fue desde octubre de 1903 hasta enero del año 1918, un total de 173 meses que no cayó una sola gota de lluvia. Cuando leí esto me pregunté, ¿habrá alguna planta que pueda sobrevivir a un periodo de 14 años sin llover? Debe haberla, ¿no? Debe haberla. Así es que la realidad es que hay situaciones que afectan positiva o negativamente el ambiente. ¿Saben una cosa? Una parábola que nosotros hemos leído mucho, que es la parábola del trigo y la cizaña. Para mí es una parábola que nos habla de un ambiente extremo o contrario con efectos negativos. Todos sabemos y hemos escuchado hablar acerca de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Para mí,
cuando hablamos, ¿verdad? O viene a mi mente o pienso en la parábola, pues habla acerca de la semilla y habla acerca de la siembra y habla también acerca de la cosecha. Así es que puedo decir, utilizando un término muy puertorriqueño, la parábola nos habla acerca de la tala de Dios. Es conocido este término para nosotros, ¿verdad? Término tala. Por ejemplo, en República Dominicana me llamó mucho la atención porque hay algunos lugares que le llaman el conuco, que es el lugar, ¿verdad?, donde la gente tiene su lugar, su tierra preparada para sembrar. Así que esta parábola nos habla acerca de la tala de Dios. Y la parábola nos habla acerca de una buena semilla que ha sido sembrada, denominada como trigo, y habla también de una mala semilla que ha sido sembrada, que germinó y creció, llamada o conocida por cizaña. Y cuando establecemos la relación, ¿verdad?, de esta parábola, podemos decir que Dios está representado por la siembra de la buena semilla. Cuando Dios hizo nuestro mundo, y yendo un poquito más allá, cuando Dios hizo el universo, Dios sembró buena semilla. Pero se levantó un enemigo que hizo lo contrario, sembró mala semilla. Y podemos comparar ese elemento de sembrar la semilla como la introducción del pecado en el universo y en el contexto nuestro en el planeta Tierra. Y dice la parábola que los siervos encargados de esta siembra se durmieron. ¡Qué terrible! Se durmieron. Así es que cabecearon. Entraron utilizando el significado de la palabra dormir. Entraron en cierto sentido en un estado de inconsciencia. Perdieron la capacidad de poder cumplir con su función, con su trabajo. Así que se durmieron los siervos, se sembró la mala semilla, y cuando despiertan estos siervos, se dan cuenta que había sido sembrada algo contrario al plan y el propósito de Dios, y en su desesperación, y eso nos ocurre a todos los seres humanos, ¿verdad? Cuando se nos asigna una tarea y por alguna cosa u otra nos dormimos y nos damos cuenta que no hemos obrado correctamente, tratamos de buscar una solución al problema. Queremos decirle o manifestar a nuestro jefe o a la persona a la cual estamos encargados, tenemos que responder de que sí, ocurrió esto, pero yo estoy dispuesto a hacer algo para resolver el problema. Así que los siervos se despiertan del sueño y dicen, bueno, vamos a resolver esto. ¿Y cuál fue la solución? Vamos a arrancar la cizaña. ¿Y cuál fue la respuesta? No, no, no. No, no, no. Ustedes no pueden hacer eso porque no tienen la capacidad de poder identificar la cizaña. Así es que hay una preocupación de parte de los siervos y el Señor le dijo, esperen al momento de la siega. Hermano, yo me puse a pensar sobre esto. Si usted fuera un agricultor y hizo una inversión, compró el terreno, lo preparó, sacó las piedras, lo aró, lo puso en una forma adecuada, identificó la mejor semilla, buscó los mejores empleados para hacer el trabajo, e inicia el trabajo, hace la inversión, y ya que inicia el trabajo que hizo la inversión, la pregunta es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a echar por la borda la inversión que hemos hecho por el simple hecho de que fue sembrada una mala semilla?
Vamos a destruir todo. Todo lo que hicimos vamos a destruirlo. No. En la parábola dijo, no metan la mano ustedes. Hay una solución ante esta crisis. Vamos a esperar. Esa es la palabra. Vamos a esperar. ¿A esperar qué, hermanos queridos? A que el ciclo continúe. Y cuando el ciclo continúe y cada etapa se lleve a cabo, entonces vamos a estar listos, o entonces se va a saber quién es trigo y qué es la cizaña. Y en el término de la agricultura, hermanos queridos, esa acción de esperar estaba implícita en esa acción, esperar que cayera la lluvia. Es mejor esperar a que cayera la lluvia, porque cayendo la lluvia en sus diferentes etapas, le iba a permitir a esa semilla que había sido sembrada que creciera, y luego eventualmente cuando creciera, cada planta iba a manifestar su naturaleza. Y cuando llegara el momento, la cizaña iba a dar fruto, y en ese momento hasta cualquier persona que no es experto en agricultura, que tenga un conocimiento básico de cuáles son las características del fruto del trigo, entonces estaría listo para recogerlo. Así que para mí, hermanos queridos, la lluvia juega un papel bien importante, jugó un papel bien importante en este asunto. Dicho de paso, en la siega se notan los efectos de la lluvia. Y todos, yo no sé, yo he sembrado, yo me he dedicado a sembrar. Mi papá fue agricultor por mucho tiempo. Mi papá murió de 91 años. Y pues tengo una beta de mi papá de agricultor. Y ahí en alturas en Mayagüez, donde vivo, me he dedicado a sembrar, y gracias a Dios el Señor me ha bendecido. He cosechado buenos plátanos grandísimos, un racimo de 30 y pico de plátanos, pero plátanos como así, la mitad de este brazo, así, esta parte aquí, pero grandes. Todavía tengo una mata de berenjena, que esa mata de berenjena tiene una tremenda bendición, hermanos queridos. No se ha secado, y he cogido más de una docena de berenjenas. Y ayer, en estos días, fui otra vez en la parte del patio y todavía sigue dando berenjena. Cosa que no había ocurrido. Yo había sembrado anteriormente matas de berenjena, no había ocurrido eso. Ahora he hecho algo. Cuando voy a la mata y veo una hoja que está mala, que está amarilla, o que algún insecto la ha dañado, se la corto y la retiro. Siempre que veo una hoja mala o un tallo malo, lo corto y lo retiro. Eso la Biblia llama la poda, principio bíblico de la poda, que Jesús habló. Así es que todos, ¿verdad?, los que hemos sembrado sabemos que la lluvia juega un papel bien, pero bien importante para el crecimiento, el desarrollo y luego preparar la planta para dar el fruto. Miren cuán importante es la lluvia. En Joel capítulo 2, verso 23. El efecto de la lluvia según el profeta. Joel capítulo 2, verso 23 dice: vosotros también, hijas de Sión, miren lo que dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Es una invitación para que haya regocijo, para que haya alegría, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. ¿Por qué debían ellos alegrarse y gozarse, Carlos? Porque Dios enviaría la lluvia a su tiempo. Así es que la lluvia no tan solamente, hermanos queridos, traía la bendición de que esa planta recibiera
además de los demás componentes que Dios ha puesto en la tierra y en el ambiente, al recibir la lluvia, esa planta va a recibir lo que necesita y el resultado sería un buen fruto, una buena cosecha. Pero las personas, ¿verdad?, que sembraron esa planta, al ver que Dios enviaba la lluvia a su tiempo, había gozo y alegría. Ahora, ¿por qué es importante la lluvia? Por ejemplo, voy a hablar algunos textos bíblicos donde para mí la lluvia es símbolo de bendición, la lluvia es símbolo de deseos cumplidos. Vamos a ir rápidamente a Job capítulo 29, verso 23. Y miren, hermanos queridos, cómo Job utiliza la lluvia con la actitud de aquellos que querían escucharlo, sus palabras de sabiduría. Job 29, 23. Miren qué interesante como Job dice, hablando de aquella gente que le hacía cerco para escucharlo. Dice ahí, me esperaban como a la lluvia, dice él. Esa gente me esperaban como a la lluvia. Quiere decir que cuando se reunían en aquel tiempo, como lo hacían en las plazas o en la entrada de la ciudad, cuando llegaba Job, todo el mundo le hacía cerco. Anhelaban, ¿verdad?, poder escuchar lo que él decía. Dice, me esperaban como la lluvia y su benevolencia me esperaban como la lluvia y abrirán su boca como la lluvia tardía. Y abrían su boca como la lluvia tardía. Vamos al otro texto que fue el que Salomón, Proverbios 16:15. Proverbios 16:15. Dice Salomón, Proverbios 16:15, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Verdad? Los actos de bondad de parte de Salomón son comparados como una nube de lluvia. Miren, estos días, hace un tiempo atrás, se me acabó el cilindro de gas en mi casa. Y el cilindro de gas lo tenemos en la parte de atrás de la casa. Y en un lado de la casa, pues yo tenía unos envases de plástico para recoger agua lluvia, porque hay veces que aquí en Mayagüez se ve el agua. Y en estos días estuvimos varios días, ¿verdad?, que no había agua. Entonces, pues yo con esa práctica recojo agua en esos drones grandes de plástico. Y ahí hay agua para el inodoro y para algunas cosas, ¿verdad? Y para regar plantas. Y el muchacho que fue a cambiar el cilindro de gas, por alguna razón u otra, tropezó con un balde de esos que tenía lleno de agua, como de 30 y pico de galones, y lo vació. No sé qué pasó, me lo vació. Así que yo confiaba de que en estos días iba a buscar mi agua. Cuando fui allá, estaba vacío el envase. Así que fui a una tienda de estas ayer y compré un envase grande y lo puse en el lugar donde se recoge el agua. Y yo decía, Señor, envía lluvia. Envía lluvia para que ese envase se llene de agua, de tal forma que si se va el agua aquí, por lo menos podamos tener agua, ¿verdad?, para algunas cosas básicas de la casa. Así que la lluvia, hermanos queridos, de una forma o de otra suple todas nuestras necesidades. En Oseas capítulo 6, verso 3. Esto es un verso que hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces. Oseas capítulo 6, verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Verdad? Y aquí está hablando acerca de la manifestación de Dios a su pueblo, ¿verdad? Vendrá como la lluvia tardía y temprana, hermanos queridos. Tal vez nosotros no entendemos bien esos conceptos porque no vivimos en Palestina. Pero si viviéramos allá en el Medio Oriente, en esa área, pudiéramos entender mejor la alegría, hermanos queridos, y lo que representaba para la gente que la lluvia llegara al momento oportuno. Porque si no caía la lluvia en el momento oportuno, se perdían las cosechas. Tal vez las reservas de agua que habían en los lugares, las cisternas, se vaciaban.
Bueno, ustedes saben la historia cuando el rey Acab, en el tiempo de Elías, con su siervo que se fue, mandó él por un lugar y al siervo por otro para buscar agua, porque al fin y al cabo no había agua. Se habían vaciado las reservas de agua. Así es que Oseas habla de esa manifestación especial que trae gozo, que trae alegría, que trae vida a su pueblo a través de la imagen del derramamiento de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Moisés en Deuteronomio capítulo 11, verso 14. Miren lo que escribió él, hablando acerca de la tierra prometida. Deuteronomio 11, 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La recepción de la lluvia está representado, ¿verdad?, de ellos poder tener una cosecha abundante. Y vamos al Nuevo Testamento porque no podemos quedarnos atrás. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el sembrador espera. Aquí está el verbo, ¿verdad? Espera. El verbo que hablé ahorita, ¿verdad?, de la parábola. Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Quiere decir que aquí está hablando de la lluvia tardía en el contexto de esperar con paciencia hasta que el Señor venga. Por eso la Biblia habla del Espíritu Santo como el consolador, aquel que anima, aquel que consuela, aquel que ayuda, aquel que sostiene, para que no nos desesperemos, ¿verdad?, y perdamos la paciencia, perdamos la fe. Está el Espíritu Santo ahí para sostenernos. Ahora, hermanos queridos, ya para ir cerrando, ¿qué hacer ante el problema de la crisis? ¿Qué hacer ante el problema de la crisis? Hablo de lo que menciono de la combinación perfecta de la solución ante el problema de la mala semilla. ¿Cuál es? Cuando el patrono le dijo a los siervos: esperad, porque la lluvia traerá la solución a la crisis. Cuando cayera la lluvia, esa semilla que fue sembrada traería la bendición de identificar cuál es la verdadera semilla de la falsa semilla. Había que esperar el ciclo, como mencioné ahorita. Así es que la combinación perfecta para resolver el problema de la mala semilla lo podemos encontrar en Oseas 10:12, representado, donde dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La pregunta, hermanos queridos, es: ¿podrá dentro del concepto de Dios una planta que es cizaña convertirse en trigo? ¿Qué piensan ustedes? Dentro de la visión de Dios, dentro del plan de Dios, utilizando la aplicación, ¿verdad?, de que cuando entró el pecado, miren lo que voy a decir. Como resultado del pecado, todos nosotros, los seres humanos, nos convertimos en cizaña. Porque Dios sembró, ¿qué sembró Dios? Buena semilla. Pero ¿qué ocurrió? Cuando vino el pecado fue la mala semilla que fue implantada. Así que todo el ser humano, en el contexto del pecado, podemos decir que nos hemos convertido, los seres humanos se han convertido en cizaña.
Porque la semilla del pecado ha sido depositada en el corazón del ser humano. Así es que ante esa realidad, la pregunta, y hice este comentario para ser un poquito más claro, ¿verdad? ¿Puede una persona que ha sido catalogado como cizaña convertirse en trigo? Claro que sí. Claro que sí. Oseas capítulo 10, verso 12 dice, sembrad para vosotros en justicia. Habla acerca de la metodología. Hay que volver otra vez al plan original de Dios. Si hay mala semilla, ¿qué hay que hacer con esa mala semilla? Hay que arrancarla. Pero todo no termina ahí. Se arranca la mala semilla y hay que sembrar nueva semilla. Por eso Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Y en un minuto, brevemente, me llamó mucho la atención esta palabra barbecho. Y me fui a buscar cuál es el significado de esta palabra barbecho y encontré lo siguiente. Este concepto supone el descanso entre la siembra y cultivos, proceso agrícola para permitir que las cualidades del suelo no se desgasten. Los periodos de descanso suelen ser cada 2 o 3 años. De esta manera el terreno recupera sus nutrientes y en la próxima siembra dará los mejores frutos. Quiere decir que el concepto barbecho está relacionado con el descanso de la tierra. No es de más, hermanos queridos, cuando en la Biblia Dios había dado unas instrucciones a través de Moisés de que la tierra debía ¿qué? Descansar. En otras palabras, la tierra debía ser puesta en barbecho. Hay un texto bíblico que dice que la tierra negará sus frutos y la pregunta que me hago es, ¿será porque la tierra no descansa? ¿Será que los agricultores no han dado descanso a la tierra? Y han seguido sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y echándole agua, y echándole abono y echándole un montón de cosas para tratar de que la tierra produzca y no le han dado descanso a la tierra. Es interesante. Y miren, quiero esto porque me llamó mucho la atención en base a lo que estaba mencionando ahorita. Dice que la finalidad del barbecho, entonces, y miren qué interesante esto, la finalidad del barbecho entonces es almacenar la mayor cantidad de agua y nutrientes que serán requeridos para el cultivo posterior. Y la persona, ¿verdad?, de donde tomé esta cita, ¿verdad?, este comentario, dice, la eficiencia se ve fundamentalmente en la conversión de agua en granos. Y miren esto qué interesante. Y en situaciones de escasez de agua, las malezas son mucho más competitivas que en los cultivos. ¿Usted no ha visto la tierra que se agrieta? En alturas me pasa. Usted va a mi casa ahora, hay grietas. Y yo me preguntaba eso, y regularmente nosotros vemos las grietas en la tierra y nos preocupamos. Pero usted sabe lo que ocurre cuando llueve. Por esas mismas grietas entra el agua y en 2 o 3 pulgadas más abajo se mantiene húmeda la tierra. Ahí en mi casa hace un tiempo atrás, en el patio de atrás había una montaña, quise tumbarla para poner unos garajes para los carros, no tenerlos afuera. Y me puse con una pala de esas de corte y empecé a sacar tierra, y esa tierra estaba seca y agrietada, pero por lo menos 6 o 7 pulgadas más abajo la tierra estaba húmeda y llena de las famosas culebras de tierra. O sea que cualquiera mira por fuera y ve esa grieta, la tierra agrietada, pero cuando usted profundiza y saca esa tierra de encima, usted nota que la tierra de abajo está húmeda. Así que cuando llueve,
esas grietas propician que el agua baje abajo y se mantenga húmeda la tierra. Ahora, si usted está en una finca con un arado continuamente y las gradas, un arado para revolver la tierra, 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 solamente se moja ¿cuál tierra? Cuando cae el aguacero, la que está arriba. Ahora, cuando hay grietas por la sequedad y cae la lluvia, entonces esa tierra, ¿verdad?, que está abierta, propicia que la parte de abajo donde van las raíces puedan ser nutridas y la planta pueda crecer, pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema. Y termino con una cita de Zacarías 10:1 y una cita del Espíritu de Profecía. Zacarías 10:1 dice, miren qué interesante, empieza con un verbo que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahí está, ustedes lo tienen, Zacarías 10:1. Así que cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ya un profeta del Antiguo Testamento había utilizado el mismo concepto. Zacarías 10:1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Carlos? Gloria sea el nombre de Dios. Porque los mismos conceptos del Antiguo Testamento son utilizados por los protagonistas del Nuevo Testamento, y eso nos habla de la unidad de la palabra de Dios. Que el Antiguo Testamento no está dedicado del Nuevo ni Nuevo del Antiguo, sino hay una unidad en conjunto, porque es un mismo autor, el Espíritu de Dios. Así es que nosotros tenemos que pedir, hermanos queridos. Pregunto yo, ¿vivimos en un tiempo de sequía? ¿Vivimos nosotros en un tiempo de sequía? ¿Están agrietados los valores de nuestra sociedad? Los conceptos espirituales de la mayoría de la gente están agrietados, están secos. La gente no puede entender, no puede comprender, no puede percibir el plan de Dios. Y esta mañana estábamos hablando acerca de eso, donde Dios dice, venid y comprad. Sin dinero. Pero la humanidad no entiende. Están agrietados espiritualmente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedir. Dice Hechos de los Apóstoles, página 44, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. ¿Una medida qué? Extraordinaria. Utilizando un término de agricultura, superabundante. El derramamiento mire cómo ella lo explica ahora, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y dice ella, gloriosos fueron los resultados. Y dice ella, al fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Ustedes saben cuáles fueron los resultados del derramamiento de la primera lluvia. Yo quisiera tener tiempo para decirle, pero léase en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles de la Biblia usted va a encontrar ahí cuáles fueron los resultados del derramamiento de la lluvia temprana sobre la iglesia del Señor. Continúa la cita. Pero acerca del fin del tiempo de la siega en la tierra,
se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Y dice ella en respuesta: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. ¿Qué nosotros queremos que la gente sea? ¿Cizaña? ¿Qué queremos que haya en la iglesia? ¿Cizaña o trigo? ¿Quién saca la cizaña de la iglesia? Oiga. Digo esto nada más, por el tiempo. Ni tú ni yo hemos sido señalados para meter la mano en la tala de Dios. Han habido experiencias en esta iglesia donde algunos, asumiendo el rol que le pertenece a Dios, han querido sacar la cizaña y se han equivocado y han sacado el trigo. Dios, y lo vuelvo a decir, Dios no nos ha llamado a meter la mano en su tala. Dios lo único que nos ha llamado es a sembrar la buena semilla. Y así como el agricultor, su única responsabilidad es poner la semilla en contacto con todos los elementos que Dios ha puesto para que germine y crezca. Esa es nuestra función. Si la semilla crece, si germina, si desarrolla y da fruto, eso no es problema nuestro. ¿Es problema de quién? De Dios. Así es que, hermanos queridos, pidamos al Señor que nos envíe la lluvia en la sazón, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y sigamos, ¿verdad?, sembrando la semilla con alegría, con gozo, y Dios nos dará una abundante cosecha. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Valles, por ese tema tan profundo, porque el Espíritu de Dios ha de ser derramado y la lluvia tardía pronto será para todos. Estemos listos y preparados para eso. Mientras él hablaba, Levítico 25 dice: 6 días trabajará la tierra, en el séptimo la tierra descansará. Nosotros descansemos en Cristo y su Santo Espíritu. Gracias, Pastor. Hermanos, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno 193. Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor,
Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a orar. Padre amante, gracias te damos porque tú siempre nos sorprendes, Señor. Tú nos das más de lo que merecemos y justamente nos das lo que necesitamos. Lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Lo que necesitamos para tener una actitud adecuada ante tu presencia y ante tu palabra. Gracias porque tú te las sabes todas. Y para cada situación, para cada problema, tienes una solución. A pesar de que el enemigo ha sembrado cizaña, tratando de engañar, tratando de confundir, la lluvia es la solución. La lluvia de tu espíritu. La presencia de Cristo mediante tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos da poder para vencer toda raíz de amargura. Toda raíz contraria que trae alimento inadecuado. Toda raíz que nutre en una forma inadecuada nuestra vida espiritual, y tú has prometido erradicar esas raíces para que nuestras raíces espirituales sean saludables y podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender y comprender la importancia de la lluvia en términos espirituales. Y que podamos orar a ti, Señor, para esa dirección. Necesitamos vencer el pecado. Necesitamos prepararnos para el encuentro contigo. Tenemos el gran desafío que el carácter de Cristo sea reproducido en nosotros. Pero, Señor, tú sabes que las luchas son fuertes. Tú sabes, Señor, nuestras situaciones. Y nosotros queremos, Señor, decirte que en tu nombre avanzamos. Que en tu nombre queremos crecer. Que en tu nombre vamos a vencer. Y vamos a estar dispuestos a colaborar contigo para que la buena semilla siga siendo sembrada y pueda germinar, pueda crecer, pueda madurar y pueda dar fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Erradica la cizaña, Señor. Ese es tu trabajo, no el nuestro. Erradícala, quítala. Y aún hemos hablado de que tú tienes el poder para convertir la cizaña en trigo. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Sigue obrando para que eso ocurra. Y así, oh Dios, cuando tú vengas con tu hoz aguda, Señor, a la siega, pueda, Señor, recoger el buen fruto y pueda ser almacenado en los almacenes del cielo.
que cada uno de nosotros, Señor, seamos parte de ese grupo que será recogido y llevado al alfolí celestial, donde podremos tener la oportunidad de honrar y glorificar tu nombre. Bendice esta iglesia. Bendice a nuestros hijos, Señor. Tú sabes nuestras oraciones en favor de ellos. Nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros yernos, nuestras yernas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos los miembros de nuestra familia. Diariamente oramos por ellos, Señor. Y gracias porque tú respondes, como escuchamos ahorita en la dirección de la escuela sabática, como tú hablaste a esta hija tuya, de que tú tomas en control y te encargas de nuestras situaciones. Y confiamos, Señor, en tu amor, en tu bondad y tu misericordia, de que seguirás tomando control de nuestras vidas y de los nuestros. Traerlos, aquellos que se han apartado, traerlos, y a los que están, reafirmarlos en la fe. Gracias por escucharnos, Señor. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.